Bien, Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos en la tercera clase del curso de hermenéutica bíblica. En las clases anteriores hemos estado viendo todo lo que es el concepto de hermenéutica, también algo de historia, la clasificación de la hermenéutica. Y en las tareas, pues también el tema de los contextos y la hermenéutica general y especial. Hoy vamos a introducirnos a lo que es la hermenéutica general y sobre todo la hermenéutica especial, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de ambas? Bueno, la misma terminología nos ayuda a entender qué es esto de hermenéutica especial y general. A grosso modo, y como ustedes ya hicieron esta tarea, cuando hablamos de hermenéutica general, nos referimos a lo que tiene que ver con los contextos. A ver, aunque hoy vamos a hablar solo del contexto general en el texto bíblico, existen también lo que son los contextos socioculturales. La parte política, el contexto social, el económico, el religioso. Eso también es parte del estudio de la hermenéutica general. Hoy vamos a tocar el tema de los contextos en el texto, que es parte de la hermenéutica general. Primero definamos qué es contexto. Cuando ustedes, en una de las clases, creo que fue en la número 2, habíamos visto un gráfico acerca de los contextos que va del texto particular hasta abarcar toda la Biblia. A eso nos referimos con hermenéutica general, que también tenemos que incluir, ya les dije, los contextos sociales, políticos, religiosos, económicos de la época en que se escribió el texto bíblico. La palabra contexto está compuesta de dos términos latinos, uno es cum y el otro es textum. Cum se traduce junto a y textum, tejido. Si amalgamamos, si unimos los dos términos, podríamos decir que el contexto es junto al tejido o junto a un tejido. Por extensión, se puede traducir contexto como contextura o trama. Cuando hablamos del contexto del pasaje, estamos hablando entonces de cómo está definida la trama del pasaje, cómo es la contextura del pasaje. Este término contexto, cuando se aplica, por ejemplo, a los escritos bíblicos o a los escritos en general, puede ser un libro secular, trata de expresar la conexión que hay de pensamiento que existe en el texto escrito, uniendo sus diferentes partes para que todo tenga una coherencia. A eso se dedica el contexto del texto. Ahora, es como que nosotros estemos uniendo, ligando, entretejiendo el hilo conductual del pensamiento del autor. Eso es contexto. El valor del contexto es obvio, entonces aquí, porque sin él no hay una correcta interpretación. Uno de los primeros acercamientos que usted y yo debemos de tener a la hora de leer nuestra Biblia es identificar el contexto del pasaje. Y como estamos hablando de lo particular a lo general, cuando yo leo un determinado versículo, lo primero que yo tengo que empaparme, aparte de lo que dice literalmente el texto, es cómo está compuesto, cómo está ligado, cómo se unen los diferentes pensamientos o líneas de pensamiento en determinado pasaje que estoy estudiando. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando, la bienaventuranza de Mateo 5, del 1 al 3,
Mi obligación de repente no solo tiene que ser dónde inicia el pasaje, sino dónde termina, pero también qué hay atrás del pasaje y qué va a haber después del pasaje. En otras palabras, tengo que ligar el pasaje que estoy leyendo con el contexto anterior y con el contexto posterior, o sea, con lo que se dice antes o lo que se dice después. Cuando hablamos del contexto del pasaje o del texto, nos referimos a dos tipos de contexto, el lejano o remoto y el inmediato. Insisto, cuando yo hablo, y van a ver que en algunos libros también, ustedes van a encontrar la expresión, el contexto del pasaje. Puede ser que se esté refiriendo al contexto inmediato, pero también se puede referir al contexto remoto o lejano. Esa es una idea. La otra interpretación o idea es que cuando encuentren ustedes en algún determinado libro teológico o comentario bíblico la palabra contexto, también puede referirse al contexto cultural. Pero eso en este momento no es objeto de estudio por parte de nosotros, sino básicamente el contexto del texto. Entonces, cuando yo use en este momento la palabra contexto, me estoy refiriendo al texto bíblico que estamos estudiando, por ejemplo. Entonces, parte de su trabajo final en el proyecto tiene que ver identificar el contexto. Cuando hablamos del contexto remoto, es también muy amplio, muy amplio. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el capítulo 17 de Juan, ese sería mi contexto cercano o el inmediato. Digamos que estoy estudiando Juan 17:5. Vaya, ese sería mi contexto inmediato. El contexto lejano va a variar de acuerdo a la extensión que nosotros queramos estudiar. Si estoy estudiando Juan 17:5, mi contexto inmediato es todo el capítulo 17. Ahora, un contexto lejano de Juan 17:5 podría ser el capítulo 16 al 21. O podría ser del capítulo 13 al 21. Ese sería mi contexto lejano. Pero si yo quiero seguir encontrando otro contexto más lejano, lógicamente sería todo el libro de Juan. Y ya vamos a ver que el contexto lejano está relacionado con un mismo autor o un género literario idéntico. Juan es un evangelio. Por lo tanto, el contexto inmediato del libro de Juan serían los 4 evangelios. Y ese sería más del contexto remoto. Entonces, cuando hablamos del contexto remoto, podemos hablar en un sentido muy amplio, muy amplísimo. Porque inclusive vamos desde el libro que estamos estudiando hasta toda o la totalidad de la escritura. Pero de ese contexto debe de pasarse sucesivamente de uno a la vez, reduciendo el rango. O sea, si yo estoy estudiando Juan 17:5, no voy a pasar de un solo a toda la Biblia. No, tengo que ir por procesos. Por eso hablamos que la Biblia está compuesta de 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. Los contextos del Antiguo serían el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los sapienciales, los proféticos. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Si yo estoy estudiando el Nuevo Testamento, entonces mi contexto inmediato o más cercano va a ser los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, el libro del Apocalipsis.
¿verdad? Como está en la gráfica ahí, en el diagrama. El contexto lejano también puede ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Por eso les digo, si yo estoy estudiando el libro de Juan está encasillado o está clasificado en los evangelios. Por lo tanto, mi contexto más cercano a Juan sería los evangelios. O mi contexto lejano, perdón, sería los evangelios. Si yo quiero ampliar el rango del contexto lejano de Juan, entonces sería todo el Nuevo Testamento. Y si yo todavía lo quiero seguir agrandando el contexto lejano, pues sería toda la Biblia. Lo mismo ocurre con las cartas. Si yo estoy estudiando la carta de Judas, la carta de Judas está en las epístolas universales. Pero como existen las epístolas paulinas, entonces el contexto lejano primero serían el género epistolar, cuando yo estoy estudiando Judas. Después sería el Nuevo Testamento. Y por último sería toda la Biblia. Si yo estoy estudiando el profeta Amós, entonces mi contexto lejano inmediato serían los profetas menores. Mi contexto más lejano serían los libros proféticos del Antiguo Testamento. Mi contexto siguiente sería todo el Antiguo Testamento. Y por último, toda la Biblia. Entonces, si usted se fija, vamos de lo particular a lo general, tanto en el contexto inmediato como en el contexto lejano. Sigamos hablando del contexto lejano. Claro, después usted tiene que delimitar la sección del libro en la que se encuentra el texto que está estudiando y así determinará el contenido esencial de la misma. Perdón. Cuando usted lee, por ejemplo, Filipenses 4:13, aquel famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para entender ese versículo, usted lo único que necesita leer es el contexto inmediato. Una de las primeras reglas de la hermenéutica, que las vamos a ver también, aunque ustedes ya la estudiaron, tiene que ver con que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Por ejemplo, si yo estoy estudiando Filipenses 4:13, el contexto inmediato de Filipenses 4:13 es Filipenses 4 del 10 al 14. Ese sería el contexto inmediato. Si usted lee, digamos que usted está predicando en Filipenses 4:13, su obligación, aunque solo va a predicar de Filipenses 4:13, es estudiar el contexto inmediato de Filipenses 4:13, que el más cercano sería Filipenses 4 del 10 al 14. Y ahí usted va a encontrar la respuesta de qué significa la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si quiere ampliar el contexto inmediato, puede ser estudiar los capítulos 4:10 hasta el 20. Y después se va agrandando. Y cuando se va agrandando, ya se convierte en contexto lejano. ¿Verdad? Que eso es lo que estamos diciendo ahí. Vamos a determinar el contenido esencial de la misma, o sea, de la sección del libro que estamos estudiando. Y así se podría, por ejemplo, llegar a reducir el contexto más próximo al pasaje para hacer la exégesis o la interpretación que estamos efectuando. En su trabajo final, usted tiene que encontrar el contexto cercano y el lejano del pasaje que esté estudiando, ¿verdad? En el tránsito del contexto, de los contextos más amplios, va a depender, porque algunos los vamos a reducir, otros los vamos a ampliar, va a convenirnos, aquí tendría que ser algo de conveniencia,
¿qué nos conviene a la hora de estudiar? Porque hay que considerar también el propósito del autor cuando ustedes descubran también el propósito del autor. A veces hay que leer todo el libro para encontrar el propósito del autor. Pero a ver, tiene que ser algo de conveniencia. ¿Qué nos conviene más? ¿Ampliar más el contexto o reducirlo? Va a depender del propósito del autor, también del propósito de su trabajo. A veces nos conviene ampliar el contexto hasta llegar a un contexto más lejano. A veces nos conviene reducirlo, man. Bien, cuando hablamos los tipos de contexto, estamos hablando de las conexiones que hay del texto y su contexto inmediato. Por ejemplo, ¿cómo conecto yo una historia, una línea de pensamiento, una narración, una carta? Al menos hay tres tipos de conectores: el lógico, el histórico-cultural y el teológico. Cuando yo hablo de conectores, hermano, muchas veces aparece la palabra, por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, entonces. Esas palabras usted tiene que fijarse. Leo yo Oseas 2:14 y empieza con la palabra sin embargo, he aquí yo la persuadiré. ¿Qué quiere decir? Que está conectando la línea de pensamiento del capítulo 13 con el versículo 13, perdón, con el versículo 14 del capítulo del profeta Oseas. A eso me refiero con conexiones. Otras conexiones pueden ser de tipo histórico-cultural o geográfico. Cuando usted lee Mateo 5, volviendo a las bienaventuranzas, la escritura empieza con la expresión, ahí depende de la versión, Jesús está hablando y dice, perdón, el autor del libro está hablando y dice, cuando vio la multitud, subió al monte. Bueno, esa expresión es un conector de tipo histórico-geográfico. En el capítulo 4 se está hablando de algo, pero ya en el capítulo 5 se está hablando de otra cosa. Entonces, la conexión o las conexiones entre el texto y su contexto inmediato pueden ser de tres maneras. Número uno, lógicas. Cuando las ideas del texto aparecen entrelazadas en la línea del pensamiento de toda la sección, son de tipo lógico. Y esto normalmente se identifica con ciertas palabras de conexión. Ya les dije, sin embargo, entonces, por lo tanto, etcétera. El otro tipo de conector de texto y su contexto, ojo, estamos conectando, estamos uniendo el texto que usted escogió con los contextos, con el contexto inmediato. Por ejemplo, el de tipo histórico, que también puede ser geográfico. Este es cuando existe una relación de determinados hechos o acontecimientos. Por ejemplo, cuando está la conversación de Jesús con el ciego de nacimiento, esto está relatado en Juan 9:35 al 37. Resulta que el contexto de su curación y testimonio no es a partir del 35, sino es el resto del capítulo 9. Hay que leer 9:1 al 34. Y entonces, entre el 34 y el 35 hay una conexión. Ese podría ser entonces una conexión de tipo histórico. El otro, que es más difícil de verlo, es el teológico. Ahora, esto obviamente es a pura práctica. ¿Por qué? Porque usted va a tener que leer varias veces el pasaje para encontrar esos conectores. Como les digo, puede ser muchas veces una palabra o una persona. Pero guíese más que todo por la línea de pensamiento
un pensamiento lógico o histórico, ¿verdad? El otro, antes de darles el del teológico, cuando termina el versículo 34 del capítulo 9, perdón, estamos en Juan, ¿verdad? Del capítulo 9 de Juan, ¿cómo termina el 34? Porque ese es el ejemplo. ¿Cómo termina el 34? ¿Y cómo empieza el 35? El 34 dice, le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Ahí está terminando el actuar de los fariseos. El 35, Jesús oyó que lo habían echado fuera. Entonces, si usted se fija, hay un cambio en la línea de pensamiento que es a través de un relato histórico. Y muchas veces la conexión histórica utiliza personajes, ciudades, tiempo a veces, ¿verdad? Y cuestiones geográficas. La conexión de tipo teológica, esta conexión tiene que ver si el contenido forma parte de un argumento doctrinal. Esto lo podemos ver en Romanos, por ejemplo. ¿Verdad? De repente está hablando en Romanos 6, y este es típico, 6, 7 y 8. Está hablando del hombre espiritual y de repente habla del hombre carnal o viceversa. Entonces ahí vemos la argumentación. Esos son los tipos de conectores que usted tiene que identificarlos. Cuando hablamos del examen del contexto, debemos de tomar en cuenta los paréntesis, por ejemplo, las digresiones, los cambios bruscos, a veces la palabra y, la palabra entonces, por qué, sin embargo, pero. La palabra pero es interesante porque también nos hace cambios bruscos de tema. De repente Pablo está hablando de una cosa y no hace ningún enlace, sino inmediatamente cambia a otro tema. En las cartas es más difícil identificar estos contextos y sobre todo lo que une a los contextos. Por eso hay que leer varias veces, repetidas veces, con detenimiento, para identificar esos momentos de cambio. Algún paréntesis, alguna digresión, un cambio brusco, un corte en el tema y se está hablando. Pablo es muy recurrente, de repente está hablando de esto ahorita, hace un cambio y más adelante lo vuelve a retomar, ¿verdad? Cuando ustedes lean las cartas de Pablo, traten de tener una lectura más sobria, detenida, ir subrayando, ver dónde hace los cambios, ¿verdad? Y así se practica efectivamente esto de los contextos. El intérprete, o sea, usted, tiene que tener un debido discernimiento, ¿verdad? Para advertir que el verdadero contexto no lo constituyen los versículos que le anteceden o que le siguen el texto que está estudiando, sino a una porción anterior o porciones posteriores del mismo. Si yo estoy leyendo la oración modelo, volvemos a Mateo, está en Mateo 6, la oración modelo, el Padre Nuestro. Hermanos, ese pasaje está en un contexto más amplio. La oración modelo es capítulo 5, versículo 15 del versículo 5, versículo 15 del capítulo 6. Pero el contexto de ese pasaje sería, digamos, capítulo 5, versículos 43 al 48 y capítulo 6, versículo 16 al 23, por ejemplo. O sea, otra porción grande, una porción anterior y una porción anterior. Y el capítulo 6 está en otra porción más grande, que son los capítulos 5, 6, 7, que son conocidos como el sermón
del monte, ¿verdad? Entonces, muchas veces el contexto también no aparece inmediatamente antes o después. Le doy otro ejemplo. Si yo estoy leyendo 2 Corintios 5:11 al 6:13, yo podría entender que el contexto es del 6:14 en adelante y del 5:10 hacia atrás, ¿verdad? Pero de repente ese pasaje que les acabo de decir, 2 Corintios 5:11 al 6:13, el contexto está en el 7:2:16, porque la sección inmediata al versículo 13, que es el 6:14 al 7:1, está hablando de un cambio brusco de tema. O sea que el tema tratado en 2 Corintios 5:11 al 6:13 se traslada hasta el 7:2 en adelante. Claro, como les digo, esto es identificando los contextos, porque no necesariamente está de forma inmediata. Dejando los contextos, que es parte de hermenéutica general, hablemos ahora de los pasajes paralelos, que es otro elemento que ustedes tienen que identificar y llevarlo a la práctica. Solo la práctica nos va a ayudar. No siempre, ojo, a veces nosotros somos muy dados a hablar de un tema y agarramos un tema y lo buscamos en la concordancia. Hablamos del tema del amor y creemos que todos los versículos que hablan del amor hablan de lo mismo, solo porque está la palabra amor, no necesariamente. No todos los pasajes paralelos nos arrojan luz para una mejor comprensión del texto que estamos estudiando. Puede suceder que este se encuentre aislado, no necesariamente, sin conexión con lo que antecede o le sigue. Hay muchos pasajes paralelos. Nosotros somos muy dados al estudio de paralelo porque estamos bien haciendo un análisis de un pasaje y buscamos un paralelo, ¿verdad? Ya dice esto, me puede ayudar a este estudio que estoy haciendo. Depende, ¿verdad? Porque ¿qué tal si está hablando de otra cosa? Por eso usted tiene que acostumbrarse a algo. Si usted está estudiando un término o un versículo y ve que en la concordancia hay 3 versículos más, por ejemplo, que hablan de la misma palabra y usted lo va a estudiar, lo primero que usted tiene que hacer es determinar el contexto de cada uno de esos pasajes que está estudiando para identificar si hay alguna conexión lógica y si se puede aplicar al texto que estamos estudiando, porque posiblemente el texto A no tenga nada que ver con el texto B, aunque hablen de una misma palabra. Es lo que vemos en la mayor parte de los textos bíblicos en realidad. Por ejemplo, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es muy difícil encontrar pasajes paralelos idénticos o que nos digan algo y que nos ayuden a nuestro propio pasaje, porque Proverbio es una serie de sentencias. Ahora, aquí les muestro, por ejemplo, que hay cierto grupo de pasajes que tienen temas, pero el resto son refranes, son máximas, son proverbios y cada uno aislado y cada uno nos dice algo diferente. Si podríamos agrupar alguna serie de enseñanzas de proverbios, tendría que ser en esos que les muestro ahí. Por ejemplo, el capítulo 1, 10 al 9 nos habla de las malas compañías. El 3.1 al 3.12 nos habla de la vida de piedad. El 3.13 hasta el 4.27 de la sabiduría, al igual que el 8.1.9 al 9.18. Exhortaciones con respecto a la impureza, nos habla en el capítulo 5, en el 6, en el 7. Las amonestaciones del rey, etcétera. Pero el resto de los proverbios
son sentencias. Igual aparece en los otros poéticos. Por ejemplo, algunos análogos acontecen en determinadas porciones como Eclesiastés y Cantares. Pero el resto de las escrituras, aunque con buena frecuencia, los llamamos pasajes inconexos, o sea, sin contexto. En tales casos es inútil trabajar el contexto en un pasaje como en los proverbios, ¿verdad? ¿Sí? No en todos notares. Ahora, la ayuda que tenemos que buscar en los pasajes paralelos, ¿verdad? Es decir, aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieran al mismo hecho histórico o a la misma enseñanza o la misma exhortación o al mismo tema, ahí sí nos van a poder ayudar. Pero si esos otros pasajes paralelos no nos ofrecen algún tipo de referencia idéntica, histórica, enseñanza, exhortativa o semejante, de repente va a ser de muy poca ayuda el estudio de los pasajes paralelos, ¿verdad? No nos puede ayudar mucho. En estos pasajes paralelos, por ejemplo, encontramos algún tipo de ayuda para entender mejor el texto, porque a veces lo tratamos de interpretar. Es que si yo tengo un pasaje paralelo, tengo que identificar qué dice en aquel texto y qué dice en el mío que estoy estudiando. Si no, si no encontramos esa perspectiva más amplia, es muy difícil dar una aplicación. Si yo, vaya, un ejemplo, por ejemplo, aborrecer. En Lucas 14:26 equivale a amar menos, ¿verdad? La palabra aborrecer. En Mateo 10 al 30, ese texto, la palabra aborrecer, con la consecuencia lógica de que si la familia de Cristo es hostil, entonces como que da a entender otra cosa. Por eso, el estudio de los pasajes paralelos tiene que darse con cuidado, porque aunque aparezca una misma palabra, definitivamente los contextos son diferentes y el uso de las palabras es muy importante. Los pasajes paralelos son aquellas porciones bíblicas, ya esta sería una definición. Los pasajes paralelos son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto, ojo, y que se encuentran en distintos lugares en relación con el pasaje que estamos estudiando. Si usted se fija, no se refiere a una misma palabra, sino a un mismo asunto. Ahí sí nos conviene estudiar los pasajes paralelos, cuando se refiere al mismo asunto, independientemente si usa palabras sinónimas o no. Pero si usa ese tipo de palabras y no se refiere al mismo asunto, entonces de repente solo no nos instruye mucho a menos que hagamos otra aplicación de ese otro pasaje. Tiene una ventaja este principio hermenéutico de los pasajes paralelos. Tiene una ventaja. Los pasajes paralelos nos permiten interpretar, por ejemplo, armónicamente la Biblia. ¿Mm? Hay una armonía en la Biblia. Es como estableciendo una relación estrecha entre los libros, por ejemplo. Vaya, un tema común podría ser el tema cristológico. ¿Cómo es la cristología en los evangelios, en Hechos, en las Paulinas, en las universales, en Apocalipsis? A eso nos referimos de interpretar armónicamente. Por eso es muy importante el principio de hermenéutico de los pasajes paralelos. Otra ventaja es que los pasajes paralelos nos permiten dar a conocer un asunto bíblico de manera global, de manera completa.
Si usted está estudiando el tema del amor, entonces obviamente usted, y lo ve a la luz de toda la Biblia, va a hablar del amorero, del ágape, del filial, en sus diferentes contextos, como lo utiliza Juan, como lo utiliza Pablo, como lo utiliza el Pentateuco, como lo utilizan los poéticos, etc. Dice, usted puede dar toda una enseñanza del amor en la escritura, pero tiene que haber todo un estudio de cada una de las palabras que aparece en la Biblia, el término amor, e ir haciendo conectores. Amalgamando, uniendo, por ejemplo, los términos amor que hablan del amor filial. Entonces tiene que dividirlos, estructurados. Es un bonito trabajo el principio de los pasajes paralelos, pero también es un principio hermenéutico muy agotador. Hay que estudiar mucho. Hay que usar mucho recurso extra, como las concordancias, diccionarios, etc. Otra ventaja de este principio hermenéutico, que los pasajes paralelos nos ayudan a resolver de alguna duda aparente si hay alguna contradicción entre el contenido de varios relatos de un mismo autor. Fíjense bien, a veces aparecen términos a ideas similares, pero en diferentes contextos. Entonces los que atacan la Biblia dicen, se contradice. No, es que usted tiene que explicar que un contexto es el Evangelio de Juan y otro contexto es la carta a los romanos, por ejemplo. Usted tiene que identificar que uno es el contexto de Malaquías y otro es el contexto de el primero Isaías. Por eso es importante entender el contexto de los pasajes paralelos individualmente, porque uno no puede decir que es lo mismo solo porque aparece un término. En los evangelios, por ejemplo, en los sinópticos, que son los primeros tres, Mateo, Marcos, Lucas, aparecen muchas narraciones en común, pero recuerde que cada libro es un contexto diferente, aunque tienen mucho en común. El propósito del libro nos puede ayudar a eso. Los pasajes paralelos también se pueden clasificar. Se pueden clasificar en dos, los pasajes de tipo verbal y los pasajes de tipo real. ¿A qué nos referimos con los pasajes de tipo verbal? Esto ocurre cuando la misma palabra aparece en una conexión similar o en una referencia en el mismo asunto. O sea, que en un mismo contexto que estamos estudiando aparece la misma palabra varias veces. En Colosenses 1:16 leemos que la escritura habla que por él fueron creadas todas las cosas. Pero hay otro pasaje en el que esta obra creadora se le atribuye a Cristo. Por ejemplo, Juan 1:3, Hebreos 1:10. Entonces, si usted se fija, a veces puede aparecer la misma palabra en un mismo contexto y en otros textos también, y se refiere a lo mismo. A eso hablamos con palabras, el pasaje paralelo verbal. Otro ejemplo podría ser lo que habla con los Efesios 1:7, que está relacionado con Colosenses 1:14, que tiene que ver que el medio de redención, porque se obtiene la redención. Y esto está ligado a Hebreos 10:14 y Hebreos 10:18. Habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo. Entonces, cuando hablamos de los pasajes paralelos verbales, estamos refiriéndonos a aquellos términos en común que pueden aparecer en un mismo versículo o en determinados textos diferentes, pero se refiere a lo mismo. También tenemos el pasaje paralelo real, que aquel habla de pasajes similares en los cuales la semejanza o la identidad no consiste en una palabra o frase, fíjense, sino a un suceso, a un hecho o a una doctrina diferente del verbal, que sí habla estrictamente de palabras. Aquí estamos hablando de un suceso, un hecho o una
doctrina que se menciona. El ungimiento de Jesús en Betania, por ejemplo, Juan 12 del 1 al 8, Marcos 14, 3, 9, Mateo 26, 6, 13. Ese es un acontecimiento. Al igual que Jesús calma a la tempestad, que aparece en Mateo 8, en Marcos 14, en Lucas 8. No aparecen idénticas las narraciones, pero sí aparece el acontecimiento casi idéntico, no digo igual. A eso nos referimos con el pasaje paralelo real. Entonces, cuando usted esté estudiando los pasajes paralelos, identifique si es verbal o real. Si es verbal, tiene que ver con la terminología, con las palabras, los conceptos. Si es real, tiene que ver con el hecho, con un acontecimiento o con una doctrina o algo doctrinal. Ya les voy a dar chance para preguntas. Para sacar provecho a los pasajes paralelos, tanto en este caso de acontecimientos o de sucesos, el pasaje paralelo real, se recomienda usar varios ejemplares de la Biblia, por ejemplo, varias versiones. Eso les puede ayudar. Eso nos puede permitir abrir al mismo tiempo las diferentes referencias bíblicas que hay, con el fin de hacer comparaciones para lograr establecer un cuadro completo de los detalles del suceso. Si usted va a estudiar un pasaje de los sinópticos o de los evangelios que se repiten todos, yo sugiero que lo haga en paralelo y escriba en cada uno, ¿verdad? Similitudes, diferencias del acontecimiento o del hecho. Sobre todo estoy hablando de los pasajes paralelos reales. Y ahí también se va a encontrar con algunas similitudes, hablando del paralelo verbal, algunas similitudes de expresión. Bien, hasta aquí esta primera parte. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito de lenguaje figurado, ¿verdad? Pero quisiera darle tiempo a ustedes de alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de ver hasta ahora. ¿Alguien, hermanos, quiere compartirnos algún comentario o pregunta? Buenas noches, ¿qué tal está? Dios les bendiga. Amén, hermano, bendiciones. Bendiciones, pastor. Sí tengo una pregunta y el punto de la pregunta es lo siguiente. ¿Hasta qué punto sé yo que no me estoy contradiciendo en la Biblia? Por ejemplo, cuando la Biblia, usted lee un texto en una parte de la Biblia y en otra parte de la Biblia usted lee otro texto que hablan de lo mismo, pero con diferentes significados. Le pongo un ejemplo. Si usted se va a un versículo de la Biblia, por ejemplo, donde está el ladrón en la cruz, y le dice Jesús que de cierto te digo que hoy mismo estarás hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, te dice. Pero luego en otro versículo de la Biblia, hablando del mismo asunto, hay una mujer, creo que fue María, que lo quiso tocar y él le dice, no me toques, porque aún todavía no he subido a la gloria de mi Padre. Entonces yo me hago una pregunta ahí, quisiera que Sí, usted hermano. perdón, hermano, me hago una pregunta que digo yo. Si al ladrón le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso y a María le dijo que no lo tocara porque aún no había subido a la gloria, ¿cómo es? Me pregunto yo que ese día estaría él en el paraíso con él si todavía no había subido. No comprendo. Ok, hermano, gracias por su participación. Sí, mire, para contestarnos ese tipo de preguntas es lo que hemos estado hablando. Uno, tiene que ver con el contexto del pasaje. ¿A qué se refiere la narración de Jesús en la cruz y los dos ladrones? ¿Y qué nos dice el relato de María y Jesús cuando Jesús dice que no lo toque? Por un lado.
esto se responde identificando el contexto del pasaje. ¿Qué nos quiere decir el pasaje al estudiar el contexto? Y si de repente no encontramos una respuesta ahí, pues nos vamos al propósito del libro, al propósito del autor al insertar esa narración. Definitivamente ambos textos son diferentes, ambos textos nos hablan de diferentes cosas. Y aunque se menciona el término tocar ahí, o no me toque eso, sí tocame, obviamente no está hablando de lo mismo, hermano. Y eso se evidencia con leyendo el contexto del pasaje. Por eso acostúmbrense que cada vez que ustedes van a dar una respuesta a alguien que les hace una pregunta, y antes de contestarla, asegúrense de lo que está diciendo el pasaje mismo, porque muchas veces pueden encontrar la respuesta ahí. Bien, otro comentario o pregunta. Bendiciones, hermano. Yo también quiero hacer un comentario. Diga. Bueno, más que todo es un comentario, no es una pregunta. Pero igual, si le puede agregar, estaría bien. Hay una frase que dice: la práctica hace el maestro, ¿verdad? Creo que todos la hemos escuchado, la conocemos. Y me parece que esto de los contextos tiene mucho que ver con eso. Hay que leer bastante, hay que conocer los pasajes y lo que usted mencionaba, hay que buscar y enriquecernos con otras versiones o con algunas otras búsquedas en algunos sitios para poder conocer el contexto de un mismo pasaje. También, bueno, todavía no ha entrado usted, pero igual lo va a mencionar, que son las figuras literarias. Realmente a mí se me dificulta bastante esto. Yo le hago la broma a mi esposo, le digo que español ha sido mi verdugo desde primer grado hasta el último día de la universidad, porque son bastante confusas, son bastantes, hay que estudiarlas bastante para poderlas entender. Y es lo que tiene que hacer a la hora de estudiar un pasaje, un texto bíblico, para poderlo entender, para poder comprender, incluso para poderlo, no solo el contexto de la parte bíblica, sino también el contexto que actualmente nos puede rodear a nosotros. Es mi comentario. Amén. Sí, hermana, definitivamente hay que acostumbrarnos a leer bien, a leer varias veces. Y como usted dijo, la otra semana vamos a ver algo de las figuras literarias. Porque recuerden, estamos leyendo un libro. Okay, yo sé que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, y lo que dice Timoteo, y útil para redarguir, para corregir. Conocemos a Dios, a Jesucristo, conocemos mucho el misterio de Dios a través de la Escritura, pero no deja de ser un libro donde hay letras, donde hay verbos, sustantivos, casos gramaticales, accidentes verbales, figuras literarias, figuras de dicción, lenguaje figurado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros hubiéramos tenido una buena base de español en la escuela, y hablo de todos, no solo de ustedes y mío, yo creo que sería más rico estudiar la Biblia, porque conoceríamos de palabras, identificaríamos las palabras, y eso nos puede enriquecer la interpretación y lo que Dios nos quiere decir. Bien, ya solo me quedan unos minutos, vamos a seguir ampliando, como les digo, ahorita vamos a entrar a la hermenéutica especial, pero solo lo voy a plantear a manera de introducción, y uno de los primeros elementos que vamos a hablar es la poesía hebrea, pero después vamos a ampliar el resto del curso en lo que es las figuras, el lenguaje figurado, figuras literarias y figuras de dicción. Formas literarias, ¿verdad? Lo tiene que ver con lo que es sinécdoque, hipérboles, parábolas, etcétera. Ustedes tienen que conocer esto. No nos va a quedar tiempo, ni tampoco el objetivo del curso es hacer un ejercicio de cada uno, pero que las identifique cuando usted haga el trabajo de método inductivo, ¿verdad? De eso se trata. Bien, cuando hablamos de hermenéutica especial, es que nos introducimos de lleno en el texto bíblico con las palabras
con su lenguaje figurado, con su lenguaje literal, con las figuras de dicción, las formas literarias, los géneros literarios. Perdón, definitivamente, después de identificar el contexto lejano y cercano, usted tiene que identificar cuál es el género literario. Una cosa es leer el Pentateuco, Génesis, y otra cosa es leer el libro de los Colosenses. Una cosa es leer inclusive los primeros 12 capítulos de Génesis, y otra cosa es leer los siguientes 38 capítulos de Génesis. Una cosa es leer los Salmos y otra cosa es leer el libro de Miqueas. Una cosa es leer los Evangelios y otra cosa es leer el libro del Apocalipsis. Una cosa es leer Hechos y otra cosa es leer las cartas universales, la carta de los Hebreos, que es un sermón. Entonces, definitivamente, cuando nos encontramos con esa gama, es un abanico de géneros y formas literarias, entonces tenemos que acercarnos con cuidado a las Sagradas Escrituras, porque no siempre nos quiere decir lo que dice realmente el texto, dice más allá de lo que nosotros vemos a simple vista. Y aquí, como dicen, la vista nos queda corta cuando leemos la Biblia, tenemos que ir más allá. Por eso la responsabilidad del cristiano y la cristiana es acercarnos con prudencia, con respeto al texto bíblico. Si bien es cierto que la Biblia debe interpretarse como otros libros y que por consiguiente su estudio está sujeto a las leyes de la hermenéutica general, de la gramática, etcétera, y de los contextos, tenemos también el hecho notable de que bajo muchos aspectos el libro se diferencia de los demás. Uno, porque es palabra de Dios. Otro, porque contiene muchas revelaciones presentadas en diferentes tipos, símbolos, parábolas, alegorías, visiones, sueños. Jesús, cuando dice yo soy la puerta, no está diciendo que él es una puerta, ¿verdad? Eso es un lenguaje figurado. Eso es un símil, una comparación. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23. ¿Qué es? Jehová no es un pastor de ovejas. Dios no es un pastor de ovejas. Pero es un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos entender este tipo de figuras para entender el mensaje. Voy a ampliar de géneros la próxima clase, pero aquí vamos a estar introduciendo este tema. Cuando hablamos de géneros literarios, la escritura está compuesta de 66 libros, 2 testamentos, el contexto del Pentateuco, de libros históricos, proféticos y poéticos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo encontramos los Evangelios, las cartas, el libro de los Hechos y el libro del Apocalipsis. Eso es, en líneas generales, los grandes géneros literarios de la Biblia. Pero hay otros subgéneros que están inmersos, metidos adentro del texto bíblico, como la biografía, la historia, las leyes, el ritual, los salmos, la música, el drama, los proverbios, la profecía, ¿verdad? El lenguaje apocalíptico, las epístolas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, también encontramos que los libros fueron escritos por pastores, por reyes, por profetas, por teólogos, por apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cada uno su propio estilo, ¿verdad? Si escribió Moisés el Pentateuco, su estilo es diferente al que escribió, por ejemplo, el libro de Job, o el libro de los Proverbios, o las profecías, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos varios géneros literarios, varios subgéneros, varios autores. Y eso nos debe llamar la atención porque nos enfrentamos a un libro heterogéneo, complejo, divino a la vez. Por lo tanto, hay que presentar el respeto debido a la hora de acercar. La hermenéutica bíblica, busca principalmente la aplicación de los principios generales
de la interpretación de toda literatura que hay. Y cuando hablo de estos principios generales, estoy hablando de su lenguaje, ¿no? Del lenguaje figurado, los contextos literarios, la gramática, etc. Pero como una parte tan grande que es la Biblia, que está formada por poesía y por prosa, por profecía, y esta profecía y esta prosa y esta poesía a la vez tiene parábolas, tiene alegorías, tiene tipos, tiene símbolos, que es propio de la Biblia. Y entonces al tratar la ciencia de la interpretación bíblica, ¿verdad? Es muy propio entonces acercarnos con respeto, con mucha responsabilidad y consagrar nuestro mayor espacio a la hermenéutica especial más que a la general, porque la general se basa básicamente en los contextos, pero nosotros tenemos que hacer una buena hermenéutica especial, ¿verdad? Para que nuestra hermenéutica general agarre fuerza. Nuestra concentración primaria, aunque se estudia primero algo de la hermenéutica general, nuestra concentración primaria debe de ser la hermenéutica especial, ¿verdad? Después fortalecemos esa hermenéutica general. Cuando hablamos de géneros literarios, ya les hablé poéticos, libros históricos, Pentateuco, cartas, evangelios, hechos, etc. Y las formas literarias ya tienen que ver con la parábola, la alegoría, los tipos, los símbolos, las leyes especiales. Ustedes, por ejemplo, ya en la tarea número 3 y 4 ya vieron esto de las formas literarias y los géneros literarios. Entonces ya saben de lo que estoy hablando. La hermenéutica especial, ya voy a terminar con esto. Los principios de la hermenéutica especial deben elegirse, de un estudio de la Biblia misma, pero de un estudio fiel. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores santos, ¿verdad? Para escribir, las proporciones que tiene la Biblia, las reglas formuladas de la hermenéutica, son de mucho valor mientras nosotros sostenemos el texto bíblico y ilustramos con ejemplos cómo se comprueban estos elementos de la hermenéutica, estas reglas sobre todo. De hecho, la hermenéutica tiene reglas. Voy a presentarles las reglas básicas de la hermenéutica en la próxima clase, antes de profundizar con las formas literarias. Es digno de notarse que la escritura misma nos presenta muchos ejemplos, por ejemplo, de la interpretación como de sueños, visiones, nos presenta muchos tipos, mucha simbología. El libro de Apocalipsis está lleno de simbología, lenguaje figurado completo. Las parábolas, por ejemplo, que significa que el sembrador salió a sembrar, etcétera, etcétera. En tales ejemplos, entonces debemos hallar nuestros principios. Hay principios, hay leyes a la hora de la exposición. Cada uno de los elementos de las formas literarias y de la hermenéutica especial tiene sus leyes, sus principios. Por eso, cuando nosotros leemos un texto bíblico que contiene las formas literarias, ojo, tenemos que tener cuidado cómo nos vamos a acercar a él, porque si lo interpretamos literalmente, posiblemente vamos a cometer un error al hablar de todo lo que es la interpretación general de ese pasaje. Al acercarnos al texto bíblico con contenido literario especial, entonces tenemos que tener cuidado. Bien, entonces vamos a quedar aquí.